Schopenhauer como educador, el otro es de este compendio llamado La voluntad de poder, ¿no? El primero dice, solo poco a poco se emancipan entre nosotros los cuerpos. Y la segunda, ¿no?, que es de La voluntad de poder, que no se llama tal cual, pero bueno, se compendia de esa manera. Punto de partida, el cuerpo y la fisiología, ¿no? Es toda una discusión, esta cita es toda una discusión sobre la creencia en el yo sujeto, ¿no? Bueno, comenzaré el texto. Sí, se trata del cuerpo, otra vez, sí. No quiero adentrarme demasiado en la constelación problemática de la cuestión. Mejor supondré ya que en los estudios nietzscheanos, suponiendo que se pueda llamar algo así que existe como eso, es decir, estas mesas y este coloquio, en estos estudios nietzscheanos se ha abandonado el concepto y la práctica de lo que en la tradición filosófica se llamaba sujeto. Abandonados, no sin antes destruirlos, superarlos, invertirlos o deconstruirlos, el término que más les gusta, ¿no? Abandonados, y se discute lo que podríamos llamar las formas de individuación, las configuraciones de la individuación. Creo que todo el mundo que hemos leído Nietzsche, ¿no?, estaremos de acuerdo que deja de lado estos conceptos tradicionalmente fuertes, ¿no?, como sujeto-conciencia, y él trata de plantear la noción de cuerpo, ¿no? Esa es una herencia que tiene Benjamin de él, pero bueno. Pero no de una individuación que ha ocupado el lugar de un supuesto sujeto, sino de una individuación que se trata de las experiencias de los cuerpos. Así quiero señalar, las experiencias de los cuerpos. La conveniencia de que eso haya sucedido, aquello que exige ese abandono de la noción de sujeto, aquí afirmaré que se trata de una cuestión histórico-política. Un proemio será necesario para poder adelantar más en esta toma de la palabra en espacio público académico, un proemio que hará falta y donde quisiera presentar al pensador alemán Walter Benjamin, como les digo, como un nietzscheano más. Y digo que quisiera solo presentarlo, pues las pruebas de ello se las quedaré a deber. Acéptenme que es un nietzscheano extraño. ¿Un nietzscheano qué? Extraño. Extraño. Desde muy temprano, en 1918, y en su programático texto sobre el programa de la filosofía venidera, Walter Benjamin atacaba sin piedad la figura del sujeto conciencia heredado. Benjamin nos explicaba cómo en el pensamiento de Kant. Claro, tratando de salvar a Kant de Kant mismo, tratando de salvar la teoría del conocimiento usando cultura o teología, le llama él. Así, según Benjamin, voy a leer una cita larga. Esta naturaleza sujeto de la conciencia cognitiva resulta de una analogía con lo empírico y por ello tiene objetos delante de sí con que construirse. Todo esto no es más que un rudimento metafísico de la teoría del conocimiento, un pedazo de esa experiencia chata de esos siglos que se infiltró en la teoría del conocimiento. No puede ponerse en duda que en el concepto kantiano de conocimiento, un yo corpóreo e individual que recibe las impresiones mediante los sentidos y que en base a ellas forma sus representaciones, tiene el papel preponderante, aunque sea sublimadamente. Pero esta concepción es mitológica y en lo que respecta a su contenido de verdad no es más valiosa que toda otra mitología del conocimiento. Sabemos de la existencia de pueblos primitivos en la llamada etapa preanimística, que se identificaban con animales y plantas sagradas y se adjudicaban sus nombres. Sabemos de locos, bueno, se vinculan a las ponencias, ¿no? Sabemos de locos que también se identificaban con los objetos de sus percepciones, dejando estos de ser entes objetuales y estar a ellos enfrentados. Sabemos de enfermos que no se atribuyen las sensaciones de sus cuerpos a sí mismos, sino que las proyectan sobre otros seres o criaturas. Y sabemos de videntes que, cuando, como mínimo, se consideran capaces de hacer suyas las percepciones de otros. Hasta aquí la cita de Benjamin. Dejaré de lado la explicación de esta cita y sus complejidades, que se ven es una cita muy compleja, ¿no? Me centraré en lo que Benjamin llama contenido de verdad, su contenido de verdad. Así, el contenido de verdad del sujeto, del concepto de sujeto-conciencia, es nulo. Se trata de una cosa de locos y de mitología. Benjamin regresará a la cuestión en su obra, que es su tesis, de 1920, El concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán. Es un texto bastante interesante porque en verdad analiza a los primeros románticos, ¿no? Quien la lea de principio es una... no sabe, ¿no? Uno no encuentra pie ni cabeza en el texto.
A mí me pasó, ¿no? Pero esta vez discutirá una constelación conceptual en donde el problema de la intuición intelectual, el de la experiencia y el del ejercicio del pensamiento se articulan. En relación a esa práctica, Benjamin, usando a Fichte, Novalis y a Schlegel, escribirá esto sobre el conocimiento. Lo cito. Todo conocimiento es autoconocimiento de una esencia pensante que no requiere ser un yo. La capacidad de las cosas para verse a sí mismas. Vigorización del objeto. Se cierra la cita. Es decir, el ejercicio del pensamiento en nuestra experiencia no requiere un yo. Es más, es requisito indispensable la destrucción de la figura del sujeto para que puedan ejercerse el pensamiento y la experiencia. Benjamin llega a afirmar en este texto que la experiencia es la capacidad de la cosa para verse a sí misma. ¿Sí? Nadie lo entendía, en verdad. ¿No? Nuestro pensador alemán es uno de los pensadores más rigurosos en su ejercicio de pensamiento. Sus ensayos no dejan cabo sin ser trabajado conceptualmente. Es muy interesante porque al mismo tiempo que es ensayístico, ¿no? Es muy riguroso teóricamente. Pero, ¿qué está arrastrando en su indagación conceptual que le parece imprescindible no usar, que le parece imprescindible no usar ya un sujeto cualquiera? ¿Qué pretende para que le parezca necesario y oportuno dejar de usar el concepto de yo, de conciencia o de sujeto? El texto de 1936, El narrador, nos da pistas. Es un texto bastante leído, ¿no? Entonces, es una cita no tan larga. Pues jamás las experiencias resultantes de la refutación de mentiras fundamentales significaron un castigo tan severo como el infligido a la estratégica por la guerra de trincheras, a la económica por la inflación, a la corporal por la batalla material, a la ética por los detentadores del poder. Una generación que todavía había ido a la escuela en tranvía tirado por caballos, se encontró súbitamente a la intemperie en un paisaje en que nada había quedado incambiado a excepción de las nubes. Entre ellas, rodeado por un campo de fuerzas de corrientes devastadoras y explosiones, se encontraba el minúsculo y quebradizo cuerpo humano. Se cierra la cita. El cuerpo humano en un campo de fuerzas no experimentadas anteriormente, históricamente, ¿no? Violencias nuevas, guerra, economía, política. Parecería que allí, en ese campo, es donde Benjamin encuentra oportuno dejar de usar el concepto de sujeto. Prefiere hablar del cuerpo, prefiere pensar en minúsculo y quebradizo cuerpo humano. Se podría formular esto de la siguiente manera en la obra de Luciano Benjamin. Cuando las potencias políticas, sociales, económicas, etc. son tantas, vuelven imposible defender la figura de un sujeto consciente y cuya voluntad debe dominarse o fortalecerse para controlar el mundo y sus fuerzas. En ese caso, valdría la pena comenzar a pensar en la experiencia de los cuerpos, en términos de individuaciones. Habría que pensar el cuerpo y sus potencias cuando contamos con el poder suficiente para destrozar o reconstruir ese cuerpo. Quizás donde mejor se perciba esa necesidad de pensar el cuerpo es en los textos de Benjamin sobre la tecnología. Tiene como 2 o 3. Textos que tratan sobre los efectos que traen consigo el aumento de las mayores potencias de la modernidad, la tecnología. Es sintomático que mucha de la discusión actual sobre la intromisión paulatina de la tecnología, sobre lo que la intromisión paulatina de la tecnología ha modificado históricamente en las prácticas del saber, de la política, de lo social, se centre malamente en una discusión sobre las modificaciones de nuestras capacidades y potencialidades cognitivas y afectivas. Benjamin planteaba que para poder describir lo que la tecnología producía debía valorarse políticamente, pero también afirmaba que para poder llevar a cabo esa valoración política de las modificaciones tecnológicas debía poder llevarse a cabo a la vez una caracterización de la experiencia. Sostengo que allí, en esa articulación problemática, se encuentra el problema de la individuación corporal. Quisiera apuntar que el pensamiento de Benjamin trabaja el esbozo de una descripción conceptual de una experiencia tecnológica. Y no es posible pensar hoy la experiencia de nuestros cuerpos separados de lo tecnológico. Esto afirmado aquí tiene sentido solo si se toman en cuenta 2 cosas. Para Benjamin no debe reducirse la experiencia a los puros golpes de los sentidos. Eso para Benjamin se llama experiencia chata, ¿no? Experiencia nula o nada. La experiencia solo se puede plantear en relación con mecanismos de transmisión del discurso, de las prácticas, una cuestión histórica, cultural, estética. 2. Para plantear una supuesta caracterización conceptual de una experiencia tecnológica,
Debe evitarse hacer uso del planteamiento más ostensible que Benjamin realiza sobre la experiencia. Creo que la conocen, es la distinción entre experiencia y vivencia, que está en sus textos sobre algunos temas en Baudelaire, ¿no? Sobre todo este en particular, ¿no? Dejar de lado un poco la distinción experiencia-vivencia, dejar de lado el problema de la tradición o el tema de la ciudad, al menos por un momento. Esta distinción es bastante interesante, experiencia y vivencia, porque los textos de Heidegger de esa época los tratan casi de la misma manera, ¿no? Y en relación con lo tecnológico igualmente. Esa supuesta caracterización de una experiencia corporal tecnológica puede rastrearse sobre todo en el texto, la obra de arte de la época de su reproductividad técnica, y unas citas pueden ayudar a mostrarlo. Voy a leer 2 citas y tratar de mostrarles dónde está esa articulación. El cine sirve, comienzo la cita, el cine sirve para ejercitar al ser humano en aquellas percepciones y reacciones que están condicionadas por el trato con un sistema de aparatos cuya importancia en su vida crece día a día. Al mismo tiempo, el trato con este sistema de aparatos le enseña que la servidumbre al servicio del mismo solo será sustituido por la liberación mediante el mismo cuando la constitución del humano se haya adaptado a las nuevas fuerzas productivas inauguradas por la segunda técnica. No me pregunte qué es la segunda técnica. La relación es muy clara. Ejercitamiento, reacción, aparato, liberación, nuevas fuerzas. Y todo pasa por el cuerpo, todo pasa por la tecnología. Otra cita. El cine es la forma artística que corresponde al acentuado peligro de muerte en que viven los hombres de hoy. Corresponde, de nuevo, este acentuado peligro de muerte, ¿no? Como las fuerzas que quebrantan el quebradizo cuerpo humano. De nuevo, parece que para Benjamin siempre hay que pensar en términos de cuerpos, porque el cuerpo está en riesgo. El cine es la forma artística que corresponde al acentuado peligro de muerte en que viven los hombres de hoy. Corresponde a transformaciones profundas del aparato perceptivo. Transformaciones con las que, en la escala de la existencia privada, las vive todo peatón en el tráfico de la gran ciudad, como las que en la escala de la historia mundial las vive todo el que lucha en contra del orden social actual. Igualmente, aparato, percepción, lucha por el orden humano. Y tales elementos son, quisiera postular, partes de una caracterización conceptual de una experiencia tecnológica, de una experiencia corporal tecnológica. Ello solo podría llevarse a cabo concibiendo los mecanismos políticos y estéticos de producción de los cuerpos. Y es que al final de cuentas, ¿por qué se nos ha vuelto tan importante pensar y vivir el cuerpo de otra manera a nosotros ahora? Gracias. Bueno, tenemos la ronda de preguntas. Pero la gente te tiene que preguntar. Bueno, está bien, pregunta. Francisco, cuando leí el texto de Benjamin, la obra de arte de la técnica, quedé sorprendido porque la cuestión del aura, ¿no? La imagen dotada de aura, y seguí de cerca sus análisis en relación a la pérdida del aura misma a partir de su propia reproductibilidad técnica, en tanto resorte de una conformación de una sociedad de masas belicista y capitalista, ¿no? Pero me sorprendió la salida que hizo Benjamin y bueno, este planteamiento de la noción de aura justamente emparentado a la cuestión de la intuición que yo señalaba hace rato como individuación, ¿no? Pero me sorprendió cuando Benjamin dijo que la solución al problema era poner la propia reproductibilidad técnica al servicio de la toma de posesión de los medios de comunicación por una dictadura del proletariado, ¿no? Porque yo hubiera esperado que hubiera dicho vamos a acabar con la técnica, pero no, dice vamos a sujetar a la técnica a la revolución proletaria, ¿no? Lo cual, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es en que haya que proletarizar a todo el mundo. O sea, que haya que modernizarnos. ¿Por qué nos tenemos que modernizar?
si de suyo ya la reproductibilidad técnica de la imagen cancela su dimensión neurática. Entonces, finalmente, el comunismo industrializado sería una especie de paliativo a la sociedad de masas, pero en última instancia no dejaría de ser sociedad de masas, aun cuando sea comunista. Esa sería mi pregunta. ¿Qué opinas al respecto? No, puedes organizarte. No, primero gracias por invitarme, José, y gracias por la pregunta. Hay como varias cosas como para responder ahí. No sé por cuál empezar. Creo que la primera es que Benjamin no es un comunista o socialista al estilo Unión Soviética. De hecho, esos textos lo que están discutiendo es, como diría Judith Butler, lo meramente cultural. O sea, el espacio que tienen las formas de producción de subjetividades en relación con lo tecnológico, ¿no? Es decir, él no piensa que hay que proletarizar a todo el mundo, ¿no? Y tampoco piensa que, es más, no piensa que el poder tecnológico pueda sujetarse a ningún proyecto político. ¿No? En la lectura, ¿no?, que propongo o que de alguna manera también expongo aquí, lo tecnológico no puede ser ningún medio de un proyecto, ¿no? Es decir, lo técnico tiene un poder en sí mismo y es la construcción de las subjetividades. Por ejemplo, lo puedes ver en Deleuze, ¿no?, y en Guattari, cuando el Antiedipo, ¿no?, el Antiedipo, en 1000 mesetas, todas sus metáforas, todas sus figuras son tecnológicas para la construcción de subjetividades y de cuerpos, ¿no? Yo emparento más a Benjamin con esas obras de Deleuze, por ejemplo, ¿no?, para hacer claro, y vinculo en la lectura a estas partes de la retórica, de como el lenguaje como una técnica, ¿no? Benjamin está tratando de señalar que la cuestión política, la cuestión tecnológica es mucho más profunda en la cuestión de nuestras subjetividades de lo que podría parecer. Pero sí, o sea, de principio, Benjamin no es un comunista al estilo Unión Soviética en donde habría que liberar lo técnico. Por ejemplo, él no dice que hay que liberar la técnica de la opresión del capitalismo, que es la forma más clásica, ¿no? Para apropiar